¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos en una sesión de Ciencias Sociales y esta vez para hablar de la segunda parte de la Guerra Federal. Su conclusión, sus consecuencias, qué va a pasar con distintas decisiones que debían de ser tomadas en ese momento. No olvides que debes sacar apuntes, preguntas y comentarios en tu cuaderno para que luego podamos socializarlo en la clase virtual interactiva. Dentro de la Guerra Federal, recordemos de que la intromisión indígena fue muy importante. Tanto líderes indígenas como los sectores del popular común participaron dentro de esta guerra, tanto gente del norte como gente del sur de nuestro país. Por otro lado, vamos a tener a los dos partidos que van a estar envueltos en la misma, como ser el Partido Federal o liberal, que va a estar a la cabeza don José Manuel Pando o el coronel José Manuel Pando, y por otro lado el presidente de ese momento, Severo Fernández Alonso Caballero, con el ejército constitucional. Este representaba a la oligarquía que estaba dominando el gobierno en ese momento. Por otro lado, cabe recalcar que el latifundismo agrario estaba muy fuerte en nuestro país. Ya se había quitado, gracias a la ley de exvinculación de tierras, se había quitado lo que es el territorio comunitario y se había aplicado lo que es el territorio individual, quitando a muchos indígenas del poder que tenían sobre distintas extensiones territoriales. Por otro lado, tenemos a la oligarquía minera, la cual empezó a surgir dentro de la primera etapa de la República y en esta segunda etapa va a tomar muchísima más importancia en la parte económica de nuestro país. De lo que va a ser la oligarquía de la plata vamos a pasar a la oligarquía del estaño. Otro dato importante como antecedente a la Guerra Federal va a ser que habíamos perdido una de las terribles guerras, la Guerra del Pacífico, así que había mucha frustración en la sociedad boliviana. ¿Liberales o conservadores? ¿Cuál podría haber sido tu frente político? Es de eso de lo que se va a tratar la Guerra Federal. Ya hemos visto cuáles van a ser las causas para que se dé esta guerra. Ahora vamos a explicar cuáles van a ser las consecuencias una vez terminada la Guerra Federal. Continuamos. Es el 12 de abril de 1899. El coronel José Manuel Pando entra triunfante a Oruro y a su lado está el caudillo Pablo Zárate Vilca con sus huestes que invaden la ciudad del Pagador. Es una presencia pacífica, pero ya se están adelantando los hechos que van a dividir definitivamente a federales de indígenas. Pando está preocupado y ha adelantado ya varios telegramas indicando que hay que frenar la expansión de los indígenas. Represión es la palabra que se usa. Ya no son necesarios los servicios bélicos de la raza indígena, es la frase que con un alto grado de cinismo están diciendo los federales. Pocos días después, la ilusión de un gran levantamiento que aparentemente estaba previsto para el 3 de mayo va a caerse en pedazos con la detención de los líderes indígenas. En tanto, el presidente Severo Fernández Alonso ha hecho mutis por el foro. Ha abandonado Bolivia, resignando la presidencia de la República. Hubo debilidad, inoportunidad y también desconfianza en sus propias fuerzas, porque siempre pensaron que podían desbandarse y pasarse al liberalismo, porque ideológicamente los juventud y como no podía ir las fuerzas de Alonso eran liberales. La Paz, huelga a decirlo, vive una verdadera euforia. El triunfo se ha conocido el día 12, se hacen marchas, juegos florales, celebraciones de todo tipo. La Junta Revolucionaria decide hacerle un homenaje especial al coronel vencedor de la Guerra Federal. Pero la decisión más importante se da el 15 de abril.
La Junta Revolucionaria decreta que La Paz es desde ese día capital oficial de la República de Bolivia. Inmediatamente le envían un telegrama al coronel Pando que los deja con los crespos hechos y les deja un balde de agua fría. No acepta esa decisión. Es irresponsable, dice. Quiero evitar más derramamientos de sangre. Si algo nos queda de sensatez, levantemos ese decreto. Varios días de tira y afloja, finalmente el 19 la personalidad de José Manuel Pando se impone y convence a los otros miembros de la Junta de dejar postergada esta discusión hasta la próxima Convención Nacional. El 22 de abril es el último estertor de los indígenas. Un general llamado Feliciano Vilca se proclama presidente en el sur. Duraría muy pocas horas. El 23, Juan Lero es apresado en Peñas y Pablo Zárate Vilca apresado en Sicacica. El gran levantamiento indígena queda frustrado. El 24 de abril la Junta Federal se traslada de La Paz a Oruro y durante 6 meses esa ciudad es la capital de la República hasta la instalación el 20 de octubre de 1899 de la Convención Nacional, cuyo primer acto es la elección de presidente de la República. El ya general José Manuel Pando es elegido presidente por un total de 54 votos sobre 57. Lucio Pérez Velasco, primer vicepresidente, con 40 votos, y Aníbal Capriles, segundo vicepresidente, con 39 votos. Pero lo verdaderamente esencial, la sustancia de la convención es: ¿va a ir Bolivia al federalismo o no? ¿Sirvió para algo la guerra federal? Una guerra, se ignoran los resultados de una guerra, se llama guerra federal, la parte del federalismo. Hubo un gobernador se llamó así, del Estado Federal de La Paz, Federico Suazo. La primera gran batalla de los parlamentarios es si se adopta o no la Constitución de 1800. Tras arduo debate, se impone la mayoría por adoptar la Constitución nacional. Es un triunfo que adelanta ya que no habría federalismo, porque es obvio, esa Constitución, como todas, habla de una república unitaria. A pesar de ello, se abre el debate sobre el federalismo. Quienes son favorables, lúcidos oradores como Ismael Vázquez o Federico Díaz de Medina, Eufronio Vizcarra, Sabino Pinilla. Quienes están en contra del federalismo, Juan Misael Saracho, Eliodoro Villazón, Pastor Sáenz, entre otros. El debate es acalorado y se llega a un empate. Pero el presidente Pando tiene ya una decisión tomada. Él y sus ministros influyen sobre los parlamentarios y finalmente le piden al presidente del Parlamento, Lucio Pérez Velasco, que dirima con el voto. La fórmula de salida salomónica la da don Miguel Velasco, que dice: vamos a aplazar esta decisión. Y el vicepresidente de la República aprueba la moción de aplazamiento hasta una próxima legislatura. Nunca más el Parlamento debatió el tema del federalismo. Mientras tanto, los caudillos indígenas Cruz Mamani, Juan Lero y Pablo Zárate, el temible Vilca, guardan detención en la cárcel de Oruro. Se han abierto contra ellos 2 procesos, uno por la masacre de Ayoayo y el otro por la masacre de Moza. Cruz Mamani intenta fugar y es muerto en la propia cárcel de Oruro. Juan Lero muere a los 60 años en prisión, sin haber conocido su sentencia. Zárate Vilca tendría que esperar más de 2 años detenido. Finalmente, se lo declara inocente en Ayoayo, pero se dice que Moza tiene que continuar el proceso. En 1903, camino a La Paz, dice que en intento de fuga, Pablo Zárate, caudillo indígena, es muerto por sus custodios, y así termina una de las etapas más impresionantes de la historia indígena de nuestro país. A Severo Fernández Alonso, el presidente derrocado, le tocaría todavía una larga vida pública, como embajador, como parlamentario y como miembro de la Corte Suprema de Justicia. Moriría en 1925 después de haberle prestado grandes servicios al país. En tanto, la figura cimera de la guerra federal, José Manuel Pando, va a gobernar durante 4 años a Bolivia. Le tocará enfrentar la guerra del Acre en 1903 y enfrentarla valientemente al frente de sus tropas a pesar de la derrota. Le tocará también abrir lo que sería uno de los momentos más importantes de la modernización y transformación de Bolivia. Su sede es ya La Paz, que sería durante todo el siglo XX la capital de facto de Bolivia y la primera ciudad de nuestra patria. Ese nuevo país que nacía en 1900
No cambiaba, sin embargo, el eje de la Bolivia oligárquica que recién moriría con la Guerra del Chaco. Los liberales gobernaron hasta 1920. Fueron derrocados por sus hermanos disidentes, los republicanos. Y a José Manuel Pando le tocó un destino trágico. Fue asesinado en 1916 en las alturas del Quenco, en la ciudad que más amaba. Una muerte dramática, una muerte terrible para un hombre que tuvo en sus manos las decisiones más importantes del cambio de siglo. Terminada la contienda interna, se va a hacer una discriminación que ha creado resentimiento profundo entre los bolivianos, entre gente del norte con gente del sur, y esto va a ahondar el territorialismo, ese mercado regionalismo que va a haber en nuestro país. Además de que el poder del Estado se va a hallar dividido de una manera rara a comparación de otros países. El órgano ejecutivo, por ejemplo, y el órgano legislativo van a estar en La Paz. En cambio, el poder judicial va a estar en Sucre. Y en realidad, todos los órganos de poder deberían estar en Sucre, como corresponde a una capital de Estado. Tampoco los liberales van a conseguir que La Paz vaya a ser capital de la República y van a quedar frustrados en eso. Llegan a ser una capital pero no reconocida, ¿ya? Y lamentablemente no podemos conciliar esa diferencia que se considera ante muchos países del mundo una aberración. No sabemos si esto se va a arreglar a corto o largo plazo. Lo que sí sabemos es que hemos perdido dinero, hemos perdido tiempo y hemos perdido fuerzas dentro de esta guerra federal. Sabemos que ha sido al final simplemente una excusa para que un nuevo partido ingrese al poder. Pero ojo, eso no quiere decir que todo ha sido funesto en nuestro país. Mientras sucedía todo esto, un desarrollo cultural también se va a dar en el mismo. Un desarrollo cultural en artes, en literatura. Entonces ahí está el lado positivo de los errores que ha cometido la administración de nuestro país en ese entonces. Bueno, con todo esto espero que se sientan un poco preparados para ya hablar de la guerra en su totalidad. Nos vemos en la clase virtual interactiva. Chao, chao.